A continuación, y en relación a lo que es la solución K2B, vamos a hablar un poco de la puesta en marcha de este tipo de sistemas. En realidad la puesta en marcha es algo que de alguna manera puede verse como una serie de dimensiones donde no se trata solamente de un proyecto de tecnología. Este es un proyecto que lo gestionan y lo llevan adelante recursos funcionales, personas que saben de administración, de contabilidad, financiero, de almacén, de logística, no son informáticos. Y la parte o lo más clave de esta clase de proyectos es que la implementación de un producto como K2B de alguna manera va a afectar a las personas y a los paradigmas en el sentido de que existe un cambio cultural en la forma de trabajo. Un poco lo que decíamos, lo que está asociado a la presentación de K2B es que nosotros de alguna manera nos proponemos como un catalizador para generar cambios en la organización. Y los cambios vienen atados a, de alguna manera, la propia resistencia del ser humano hacia lo nuevo. Eso es algo natural y puede, bien gestionado, digamos, puede transformarse en algo muy positivo al proyecto. Puedo hablar mucho de este tema, tenemos diferentes experiencias, diferentes estrategias para abordar proyectos y implementaciones de este estilo, pero hoy me voy a centrar más que nada en una propuesta concreta que además hace sentido para aquellas organizaciones que quizá ven el camino, quieren comenzar a recorrerlo, pero no necesariamente estén en una situación o quieran abordar un proyecto de una envergadura muy grande de implementación del RP que, como vimos, puede tener un alcance bastante importante. Manteniendo el producto original, K2B Faro, el mismo que está instalado en nuestros 40 clientes, lo que nosotros diseñamos es una metodología, una estrategia, la cual llamamos K2B Go, que tiene básicamente como punto clave la estrategia un mecanismo de implementar el RP en base a interacciones, utilizando de alguna manera metodologías ágiles diseñadas inicialmente para el desarrollo de sistemas que nosotros vimos mucho sentido en algunos componentes incorporarlo a lo que es la implementación del RP. Que como toda implementación tiene su espacio de discusión, tiene su espacio de modelado, tiene su espacio de validación, tiene su espacio de muestras y prototipos y tiene su espacio, por decirlo de alguna manera, su actividad de corte de operaciones y puesta en producción. Pero esas actividades de alguna manera se comprimen y parte de la clave es elegir de alguna manera un grupo de procesos funcionales que hagan sentido a la organización para aplicar de alguna manera estas iteraciones. Es por eso que nosotros en K2B Go, como plataforma base de partida, proponemos la implementación de los procesos, únicamente los procesos que tocan, por decirlo de alguna manera, los componentes financieros de una organización, que nosotros entendemos es la piedra fundamental de cualquier proyecto de tipo de RP. Hago una aclaración acá, esta es una propuesta base para comenzar, que obviamente podrá ser ajustada con consideraciones particulares en base a cada oportunidad, pero la propuesta base es partir de alguna manera desde el área financiera, en general también es un área necesitada de sistemas de información, que es un área donde rápidamente se puede ver el valor agregado de un sistema como K2B y eso se refleja en los tipos de reporte o en los tipos de operaciones que se hacen, donde se automatiza mucho de la operación, justamente en aquellas interacciones que de alguna manera utilizan datos sensibles como el dinero que entra y sale de una empresa. Cuando nosotros hablamos del área financiera, para básicamente llevarlo a algo más tangible, es básicamente poder registrar los documentos comerciales, donde ya el documento comercial en K2B, que puede ser una factura, puede ser una nota de crédito, una nota de débito o cualquier evento que de alguna manera genere o requiera generar un impacto económico o ser registrado en el sistema. Este documento comercial ya tiene una lógica importante y facilidades importantes, como por ejemplo
capacidad de adjuntar documentos o archivos, y de esa manera también se empieza a eliminar el papel, capacidades de copiar la transacción y de alguna manera simplificar el ingreso de los datos. Ya empieza a generar o de alguna manera a utilizar información que después va a permitir ser analizada, como por ejemplo, bueno, obviamente los precios unitarios, la línea de los productos, el tipo de distribución que va a tener ese documento comercial. Esto lo utilizamos más que nada para cuando se hace el impacto en la contabilidad, ya ya forma parte del documento comercial cómo se va a hacer la distribución de la factura en este caso, donde se define cuánto va a ser asignado a qué centros de costo y cuánto va a ser asignado a qué área de negocio o proyecto. Esto, que obviamente forma parte de una preparametrización, puede ser modificado en cualquier momento del proceso, pero lo que sirve es que cuando se está generando el evento económico, en general ya se tiene información de cómo de alguna manera se quiere imputar o a qué está afectando, y de esta manera ya se de alguna manera concentra información operativa que después es utilizada al momento de hacer el registro contable. Así como digo, hay procesos automáticos que ocurren en el sistema al ingresar un documento comercial, como es todo lo que es el cálculo impositivo, todo lo que es la generación de los vencimientos con los términos de pago, si yo hago una factura a crédito, o si yo hago una factura a contado, o si los términos de pago son 30, 60 y 90 días, cada vez va a generar los vencimientos asociados. Si tengo resguardos o retenciones, también me va a generar los certificados asociados. En definitiva, genera todos esos cálculos y obviamente utiliza todo eso para después hacer los registros contables asociados. Tenemos además una funcionalidad que es la de vengamiento y es para poder registrar aquellos gastos que quizá no requieran ser afectados a un único periodo. El caso común, por ejemplo, es el pago por adelantado de un alquiler, donde a mí me interesa reflejar el gasto, devengar el gasto de forma mensual con su importe correspondiente. Entonces me permite poder registrar un documento, por ejemplo, de pago anual, hasta incluso con un descuento por pronto pago, pero generar instrucciones para que en la contabilidad, en la medida que se vaya imputando este evento económico, se vaya haciendo un devengamiento mensual, a fin de mes, a principio de mes. Esta clase de cosas son con las que ya, de alguna manera, son funcionalidades que ya vienen asociadas a, obviamente, una potencia bastante importante a la hora de explotar o analizar la información. En el caso de los documentos de cobro, todo lo que tiene con la planificación de la cobranza, todo lo que es el análisis de clientes y cuentas corrientes, obviamente los periodos que se manejan, y así un montón de otros informes que podríamos dedicar una presentación específica para mostrar un poquito más el producto, pero simplemente hoy es hacer un repaso. De la misma manera que tengo los documentos de cobro, los documentos de pago, con análisis ya de planificaciones de pago, gestión de proveedores, análisis de anticuación o analítico de deuda para entender cómo viene siendo manejada la deuda con los proveedores, gestionar periodos de pago, definir incluso centros operativos para poder gestionar grandes proveedores, de pequeños proveedores, bueno, en definitiva, todo ese modelado aparece en estos módulos y al final del día la idea es que al registrarse la factura, al haberse ingresado todos los datos operativos, obviamente también CADOS-B ya ofrece procesos de autorización de estos documentos comerciales para que pueda separarse el registro de la autorización, en el caso que sea necesario, pero al definitiva, en un momento que se confirma y se registra el documento comercial con su número de serie, asociado, etcétera, se genera de alguna manera el asiento contable utilizando toda la parametrización que se hizo en su momento y de esta manera el usuario operativo no accede, no es necesario que el usuario operativo o que el usuario de la contabilidad tenga que levantar un documento o recibir un documento papel o una factura que alguien le dio para definir en ese momento qué asiento contable hacer, sino que la factura al momento de ser confirmada cuenta con toda la información suficiente para generar el asiento contable asociado. Y de esta manera se va generando, obviamente, la contabilidad en línea. El ciclo financiero termina con el módulo de tesorería, donde se manejan diferentes tipos de instrumentos financieros, las cuentas financieras,
lo que tiene que ver con cajas, posibilidades de generar fondos rotativos o rendiciones de fondo, entrega con rendición de fondo. Bueno, hay un montón de funcionalidades sociales, de hacer conciliaciones bancarias, con la posibilidad de hacer el intercambio automático con los bancos, una vez que se defina, que tengan las interfaces, obviamente, o los servicios de los bancos disponibles, nosotros podemos generar ese intercambio de manera automática y de esa manera hacer conciliaciones o generar instrucciones hacia los bancos de manera automática. Todo esto viene apoyado de alguna manera en lo que sería la contabilidad, que es de alguna manera el módulo nuclear de esta primera fase de interacción, de iteración, perdón, en donde ya la contabilidad K2B ofrece una potencia muy grande para todo lo que tiene que ver no solo con el análisis desde el punto de vista contable, sino también con los procesos de contabilidad que de alguna manera necesitan ser ejecutados de manera automática, llámese reajustes monetarios o de los asientos de cierre de la contabilidad. Algo interesante que tiene K2B es la posibilidad de definir periodos contables, donde se pueden ir definiendo cuándo se cierran la contabilidad de manera de impedir cualquier movimiento a la contabilidad en un periodo ya cerrados, generar obviamente balances, estados de resultado, todos los informes contables, los EOA, etcétera. Bueno. Otra cosa importante, no menor, la contabilidad en K2B tiene dimensiones que de alguna manera cortan a la contabilidad de manera transversal, eso me permite poder hacer análisis bastante interesantes, y tiene una particularidad que maneja obviamente la múltiple moneda. En la contabilidad K2B se genera en tiempo real la contabilidad en 3 monedas, utilizando obviamente una tabla de cotización que puede ser cargada manualmente o puede ser levantada de las cotizaciones del Banco Central, o del origen que se quiera. Acá, y no menor, ya con esta iteración, ya la organización va a empezar a poder contar con explotación de la información financiera, algo no menor, porque asociado a los módulos financieros existe el modelo conceptual para poder desarrollar BI sobre esta capa, y acá ya nosotros contamos con un montón de tableros diseñados que leen específicamente información registrada por estos módulos. Es posible ya en K2B al tener este corte transversal en la contabilidad, poder emitir informes de resultado por áreas de negocio. Entonces depende si está definido ese negocio y tiene relevancia suficiente para que cuando se registra un evento económico se le indique que ese evento económico está afectando tal o cual área de negocio. Bueno, yo voy a poder emitir estado de resultado viendo egresos e ingresos asociados a esa línea de negocio o proyecto. Y esto en tiempo real, a un clic. No hay necesidad de procesar información, no hay necesidad de consolidar o de contrastar información. K2B esto lo está generando de manera automática. Yo no tengo que conciliar documentos comerciales con eventos en la contabilidad, porque esto corresponde todo a una misma operación. Entonces, fíjense la potencia que tiene, donde mis datos operativos coinciden exactamente con, obviamente, los datos contables. Disponibilidad de fondos por cuentas financieras. Si yo tengo cuentas financieras que me interesa analizar por su disponibilidad, K2B me permite, una de las funcionalidades que me permite es identificar en base a la certeza de los instrumentos financieros, bueno, si estoy en una posición de reserva, o si estoy en una posición de compromiso, o si tengo disponible real, y en definitiva es el efectivo con el que cuento y con el que puedo disponer. Es el caso, por ejemplo, más común es el de los cheques. Una cosa es emitir un cheque y comprometerme a pagar ese cheque. Otra cosa es cuando ese cheque es entregado y de alguna manera alguien lo deposita en su cuenta, y otra es cuando el cheque es efectivamente debitado y depositado en la cuenta de mi proveedor, así como el camino inverso, ¿no? Los cheques que me dan a mí. Y bueno, y todo eso me permite poder hacer ejercicios financieros por los periodos que me interese analizar y poder hacer ajustes financieros, renegociando deuda o descontando documentos, etcétera, de forma de ganar liquidez. Bueno, todo esto obviamente está en el módulo operativo, concretamente la tesorería. Esto no son
informes contables, son informes financieros que nacen de la tesorería, y así tenemos, de alguna manera, una riqueza muy importante en este primer iteración que proponemos dentro del K2B Go. Y parte de la metodología es ese camino que está diagramado de alguna manera, que no necesita estar labrado en piedra, sino que ya en el propio proceso o en el movimiento del primer engranaje, de alguna manera se empieza a ganar conocimiento. Nuestros clientes nos conocen a nosotros conocemos a nuestros clientes, y de forma conjunta vamos de alguna manera diseñando en base a las prioridades o mejor estrategia o necesidades concretas del mercado, bueno, las implementaciones de otros módulos, desarrollo de funcionalidades, etc. De alguna manera, el K2B Go nos genera la posibilidad de poder dar a la organización la certeza de que está adquiriendo un RP robusto, pero fraccionando, por decirlo de alguna manera, todos los esfuerzos de implementación asociados para que estos estén más alineados a un proceso incremental y no sea necesario abordar un proyecto enorme. Un elemento fundamental que acá nos genera un diferencial muy alto es el usuario K2B, es un usuario que potencialmente accede a todos los módulos que tiene K2B, es decir, que no necesita licenciamientos especiales o permisos especiales, sino que son más a nivel operativo, se define el usuario a qué puede acceder, pero potencialmente los mismos usuarios que de alguna manera operan en el área financiera, una vez que son implementados otros módulos, pueden automáticamente empezar a operar y trabajar con esos otros módulos. Acá es donde nos gusta proponernos como algo más que un proveedor de software, que un producto de software, sino que nos gusta vernos como un socio tecnológico, ya que los procesos de adquisición de un RP, de alguna manera nosotros los vemos como un contrato a largo plazo, donde tenemos un compromiso de K2B de ser socio tecnológico, es decir, poder acompañar no solo las olas tecnológicas, sino también cambios normativos o también cambios en la forma de hacer las cosas. Es ahí donde viene un poco nuestro compromiso con la innovación. Y hablando de socios, y en particular en este webinar dirigido a la gente de Paraguay, resaltar que a nosotros nos gusta desembarcar en un país, pero no como un extranjero que pisa por primera vez, sino establecer lazos fuertes, porque nosotros creemos en la relación a largo plazo y de alguna manera hacer notar que en Paraguay existimos con la tecnología desde el año 91 a través del distribuidor CISA, y que de alguna manera la alianza K2B con Excelsis propone a Excelsis como la empresa que nos respalda localmente, obviamente con credenciales más que suficientes en implementación de soluciones. Y de alguna manera, algo anecdótico, pero no tanto, estamos en un contexto donde esta situación del teletrabajo y del home office empieza a ser ya más un tema necesario para las organizaciones. Bueno, de alguna manera, sin verlo, pero bueno, obviamente aportamos muchas herramientas porque K2B Go está ya pensado, por decirlo de alguna manera, para poder ser trabajado en la modalidad teletrabajo y de alguna manera pasar de las reuniones físicas a reuniones virtuales o a discusiones en espacios digitales. Esto es una metodología que de alguna manera está aprobada en K2B en sus proyectos más pesados, lo cual hace que K2B Go reciba mucho de ese conocimiento. Para que tengan una idea, nosotros actualmente estamos implementando el Banco Central de Paraguay en una modalidad 100% remota, y para eso me gustaría invitarlos para que vean un poco esta experiencia a los próximos webinars que se van a dar, el RP y las posibilidades del teletrabajo, donde se va a hablar bastante de este tema y se van a poner casos prácticos. Y el siguiente webinar, que está asociado mucho a la gestión de un sistema de tipo RP, es el tema de la gestión de los datos. Pues una de las cosas que le decía, cuando aparece un sistema de tipo RP, es necesario para las organizaciones también empezar a diseñar estrategias de quién va a administrar ese conocimiento y cómo se va a administrar ese conocimiento dentro de la organización. Y bueno, para eso es que hicimos este otro webinar. Así que espero
mantenernos en contacto. Cualquier duda nos pueden contactar, ya sea a través de nuestra página web o que hay formas y están los mecanismos de contactarnos, o a través de los contactos de nuestra empresa aliada Excelsis. Muchísimas gracias y nos vemos.